creemos que la presencia de Dios está en medio nuestro, amén. Lo podemos creer que es así, lo podemos sentir en esta mañana en el nombre de Jesús. Y en esta mañana vamos a estar compartiendo un pasaje en el segundo libro de Reyes. Si usted puede acompañarme en la lectura de la palabra en esta mañana, segundo libro de Reyes, capítulo 5, vamos a estar leyendo los primeros versículos. Si hay alguien, usted puede hacerse con alguien para leer la palabra, lo puede hacer. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, y también desde casa vamos a estar allí dispuestos, vamos a conectarnos en esta mañana con la presencia de nuestro Padre. Hemos podido alabarle, pero creemos también en esta mañana que hay una palabra de Dios para bendecir nuestras vidas y familia. Leo la palabra de Dios en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Él era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Y tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abada y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó, diga conmigo, limpio. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Dios, por tu palabra que es viva, tu palabra, Señor, que es real. Gracias te damos, Dios, en esta mañana
porque sabemos, Padre, que hay algo especial en este día para bendecir nuestras vidas. Señor, creemos en esta mañana que tu palabra no vuelve vacía. Padre, en esta hora te damos gracias y te pedimos, Espíritu Santo, habla nuestras vidas. Espíritu Santo, hoy te pedimos que nos ayudes a entender, a comprender la palabra en esta mañana, que podamos atesorarla en nuestro corazón. Espíritu Santo, sea usted dirigiendo este tiempo, que todo lo que podamos aprender en esta mañana pueda ser puesto por obra. Te damos gracias, Dios, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios en esta mañana. Este pasaje que nos bendice mucho a todos y cada uno de nosotros y empieza a hablar de la condición de un hombre llamado Naamán. ¿Sabe? En Naamán había una situación. La situación de Naamán no era fácil. Dice que este hombre que pertenecía y lideraba el ejército del rey de Siria, este hombre tenía unas características. Dice la palabra que era valeroso, de grande estima ante los ojos del rey de Siria. ¿Sabe? Era un hombre que había ganado el aprecio, un hombre que se había ganado el respeto de los habitantes de esa nación. ¿Sabe? Porque Dios había permitido por mano de Naamán, por mano de este general sirio, muchas victorias para su pueblo. ¿Sabe? Este hombre era un hombre de renombre. ¿Sabe? Este hombre, este general, era reconocido y el rey sentía un gran aprecio por él. ¿Sabe? Sus soldados, todas las personas que estaban a su cargo, lo reconocían como un hombre valeroso en extremo. ¿Sabe? Y son pocas las ocasiones en las cuales la palabra relata de hombres valerosos en extremo. Y más aún este hombre llamado Naamán, que no pertenecía al pueblo de Israel, porque en el pueblo de Israel podemos encontrar que David, en el caso de David, era un hombre valiente, un hombre valeroso en extremo. Y también podemos encontrar también la vida de Sansón y de muchas otras personas que la misma palabra relata. Y vemos que hay algo que se está hablando de este hombre, y era que era valeroso, un hombre valiente, un hombre esforzado, un hombre que le había dado grandes victorias a su pueblo. ¿Sabe? Podemos decir hasta este momento que era un hombre exitoso en la carrera militar que él había emprendido. Todo lo que había deseado lo había alcanzado hasta ese momento. Pero ¿sabe? Pasa algo con este hombre valeroso. ¿Sabe? Pasa algo y distinto a su posición. Dice la misma palabra que este hombre allí, en ese mismo versículo, en el versículo 1, dice que este hombre que era valeroso en extremo, dice, pero leproso. ¿Sabe? En la vida de este hombre había un pero. Usted a veces lee cosas que le llaman la atención, pero a veces hay un pero, algo que nos frena. ¿Sabe? Y en este hombre, el detalle, ese pero que estaba en este hombre, no era nada sencillo de superar. El hombre que había ganado batallas, el hombre que había conquistado naciones, ¿sabe? Había un enemigo que se le había levantado. Esta lepra se había levantado como su peor enemigo. Este hombre valiente y esforzado, ¿sabe? Estaba pasando por una condición difícil. Aunque era valiente, aunque tenía dinero, riquezas, honra, aunque tenía muchas cosas, en él había algo tremendo. Había algo que él no podía combatir. ¿Cuántos médicos habían en la nación de Siria? ¿Cuántos médicos habían atendido a Naamán? La Biblia no lo registra, pero yo tengo la seguridad de que este hombre agotó todos los recursos posibles
para obtener la sanidad. Y sabe, aún el rey mismo, por cuanto en él había un aprecio especial por este hombre, de pronto hasta un edicto del rey, cabe decirlo, había también buscado personas que pudieran dar respuesta y pudieran traer sanidad a este hombre leproso. ¿Sabe? La lepra en ese momento, la lepra que vemos aquí en la palabra, que se relata desde la antigüedad, aún sigue vigente, pero no con la misma agresividad como en ese momento. No con la misma letalidad, ¿sabe? Porque esta lepra la podemos comparar con enfermedades en la actualidad que no tienen tratamiento médico. Y vemos que en la lepra se iniciaba con una pequeña mancha, ¿sabe? Esa pequeña mancha roja en la piel empezaba a aparecer como una picadura. Y dice también que después de poco tiempo esa mancha roja empezaba a convertirse en algo blanco, empezaba a ser de una apariencia escamosa y empezaba a propagarse por todo el cuerpo. Era algo tremendo, invasivo, y sabe, muy pronto estas manchas recorrían el cuerpo de la persona, y después que se presentaba esto, el cabello de su cabeza empezaba a caerse. ¿Sabe? Estas personas, aún las cejas se le empezaban a caer, y aún los estudios hablan de que después que el cabello se le empieza a caer a estas personas por causa de esta enfermedad grave de la piel, vemos que empiezan sus uñas a caerse, sus dedos empiezan también a sufrir grandes lesiones y comienzan a caerse a pedazos. ¡Qué tremendo! El hombre que había alcanzado, por así decirlo, todo, estaba luchando con algo que él no podía contrarrestar con su capacidad. Y sabe qué tremendo es poder levantarse este hombre y mirar cómo esa enfermedad iba avanzando en su cuerpo. ¿Sabe? Y lo más tremendo de esto es que aún las encías dicen también que empiezan a reducirse, los dientes se caen, afecta la nariz, y aún dice algunos estudios que la lepra causa tal lesión que los ojos son consumidos hasta llevar a la persona a la muerte. Qué tremendo ese enemigo que se había levantado en contra de este hombre llamado Naamán. Pero hay algo tremendo y parece que cambiara. Parece que el escritor cambiara el tema, porque dice en el verso 2, y de Siria, hablando primero de Naamán en el versículo 1, empieza a decir que de Siria habían salido bandas armadas y había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. ¿Sabe? Encontramos en la palabra que muchas habían sido las victorias del ejército de Siria contra Israel y Judá. Le habían ganado en más de una ocasión. Y dice que bandas armadas en cierta ocasión llevaron de la tierra de Israel a una niña, a una muchacha, ¿sabe? La llevaron a ese lugar como esclava. ¿Sabe? A veces no podemos entender el plan, la soberanía de Dios. ¿Sabe? A veces nosotros como humanos no podemos comprender por qué a veces pasamos momentos difíciles y dolorosos. Esta niña fue alejada de su familia y llevada a ese lugar como esclava. Pero había algo en el corazón de esa niña. ¿Sabe? Sus padres la habían instruido en el temor de Dios. Y vemos que en este momento, viendo la condición de Naamán, viendo el estado de salud que se deterioraba en Naamán,
viendo que Naamán había perdido toda esperanza de poder curarse, ¿sabe? Dice la palabra que esta muchacha entra en escena. Y lo que ella vivió no fue fácil. Tuvo que crecer lejos de sus padres, sin derecho a opinar. Un esclavo no tenía ningún derecho. No tenía, si no era tratado incluso como un objeto. Pero dice que esta niña que era sierva de la esposa de Naamán, ¿sabe? Ella podía ver la situación de Naamán porque ella estaba en casa de él. Y dice que entrando, esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y sabe, hay algo tremendo. Esta niña no sentía resentimiento contra aquellos que le habían llevado cautiva como esclava. Sabe, esta niña fue ese instrumento que Dios permitió en ese momento para darle esperanza a Naamán. Sabe, esta niña valiente, sabe, veo en esta muchacha mucha fe y convicción en el Dios de Israel. Y aunque estaba en tierra lejana, sabe, esta mujer, esta niña no se aparta, no dejó de confiar en ningún momento en Dios, porque al momento de ella expresar estas palabras a su señora, le dice: si mi señor fuera donde está el profeta, yo tengo la fe, yo tengo la confianza que él le sanará. Sabe, ella confiaba, y a pesar de que estaba en esa situación difícil, seguía confiando. Yo quiero decirle en esta mañana que aunque nosotros pasemos por proceso, porque sabe, a veces somos procesados para ser refinados como el oro. Esta niña, aunque estaba viviendo una situación fácil, no era fácil lo que vivía, fue canal de bendición para otras personas. Nosotros somos llamados, aún en el momento difícil de dolor, ser bendición para otras personas. Y dice la palabra de Dios, ¿sabe qué está diciendo la palabra? Ella viendo la dificultad, porque la esposa de Naamán que estaba allí, ¿cuánto sería también la preocupación de esta esposa al verle la condición de su esposo, que cada día se deterioraba más? Y sabe, nuevamente hay una luz de esperanza para Naamán, el hombre, el general, que había gastado quizás parte de su fortuna en buscar una solución. Sabe, cuando su esposa le lleva la noticia, dice en el verso 3, esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que está en la tierra, que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Mire, este hombre también caminó, porque a veces cuando usted y yo no encontramos una solución, todo nos sirve. Cuando usted y yo no encontramos una solución o no sabemos para dónde ir, cualquier camino nos sirve. Y en esta oportunidad, ¿sabe? Esa opción que le estaba dando esta muchacha era la solución que Dios había provisto. Y aún el rey de Siria toma la determinación de enviar a ese hombre, a Naamán, a la tierra de Israel. Le da cartas y dice que ellos salieron provistos de mucho dinero. Dice que llevaban 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Ellos se fueron con todo, porque no sabían si eso requería dinero o algo. Y él se fue preparado, ¿verdad? Y dice la palabra, desde el verso 6 comienza a relatar en el momento mismo en que llegan las cartas al rey de Israel. ¿Sabe? Este rey, al escuchar y al leer, ¿verdad?,
las cartas que estaba enviando el rey de Siria, el rey Joram de Israel en ese momento rasga sus vestidos. ¿Sabe? Y él no estaba de pronto en buenos términos con el profeta de Dios, con Eliseo, porque a veces nosotros vamos a esa persona, no, yo sé que Dios te escucha más a ti que a mí. Y de pronto Naamán va allá donde está el rey y sabe, le está dando las cartas, él las lee, rasga sus vestidos y él dice, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí, para que sane un hombre de su lepra? Eran pocos los casos en los cuales un hombre, una mujer recibía sanidad de la lepra. Y cuando esto ocurría, se le atribuía exclusivamente a Dios. Por eso este hombre está diciendo, yo no puedo, para mí no es posible hacer esto. Pero cuando el profeta de Dios, el profeta que estaba allí en la tierra de Israel, el profeta Eliseo, cuando escuchó toda esta situación, dice que manda a llamar a Naamán. Lo manda a llamar hasta su casa. Y aquí nos vamos a detener un poco desde el verso 8 en adelante. Dice la palabra que este hombre rasgó sus vestidos y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. ¿Sabe? Este hombre caminó muchos kilómetros, recorrió muchos kilómetros para llegar allí hasta Israel. Y vemos que este hombre llegó a la casa del profeta, del varón de Dios. ¿Y sabe qué pensaba este hombre? Dice la palabra que él había pensado dentro de sí que el profeta le iba a salir ¿a qué? A recibirle con todos los honores que él estaba acostumbrado. Pero pasa algo. Y dice que en el verso 10 que Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará. Entonces vemos en esta mañana que este hombre se enoja en gran manera. ¿Cómo se atrevía este hombre a enviarle un mensajero? Cómo este hombre no se presentó delante de él. Y dice que los ánimos de Naamán cambiaron. ¿Sabe? Naamán, el que era honrado, dice en el verso 11 que Naamán se fue como enojado por la respuesta de Dios, diciendo, he aquí, yo decía para mí. ¿Sabe cuántas veces usted y yo hemos orado y hemos dicho, o vamos a orar, le pedimos algo a Dios y ya incluso tenemos la solución, o le decimos al Señor, no, yo creo que por aquí Dios, por aquí está la respuesta? Y sabe, este hombre, todo ese trayecto, todo ese camino, él pensaba que el varón, y mire lo que está diciendo en el verso 11. He aquí, dice Naamán, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Era lo que Naamán había dicho. Era lo que él pensaba que iba a suceder. Pero sabe, usted y yo no debemos limitar a Dios con nuestra forma o nuestra limitada manera de ver las cosas. En ningún momento Naamán esperó que el profeta Eliseo no lo iba a recibir. En ningún momento Naamán esperó que con el hecho de zambullirse 7 veces en el Jordán, él iba a quedar sano. Él se desconcertó totalmente y él pensaba, yo pensaba para mí que tú ibas a salir a darme honores, y por ese motivo Naamán se enoja. ¿Sabe? Y podemos mirar la condición de Naamán. Podemos mirar en esta mañana la decepción de Naamán.
cómo Naamán se ofusca, cómo Naamán había imaginado cómo podía ser su milagro, pero no aconteció así. Muchas veces le oramos a Dios y muchas veces creemos que las cosas van a salir como nosotros lo imaginamos, como nosotros lo prevemos. Pero sabe, los pensamientos de Dios son mayores que los nuestros. Los caminos de Dios están por encima de los nuestros. Los caminos de Dios son perfectos. Y sabe, muchas veces usted y yo lo queremos limitar. Pero qué bueno en esta mañana decirle a Dios: Dios, haz como tú quieras. Dios, actúa en mi vida como tú quieras. Lo que tú hagas en mi vida está bien hecho. ¿Sabe? Porque Dios en su soberanía no solamente quería tratar con la sanidad de Naamán. ¿Sabe? Dios sabía la condición de Naamán, el desespero que él tenía por esta enfermedad. Pero era necesario tratar ese orgullo. Era necesario tratar la altivez de este hombre. Y empieza este hombre a cuestionarse. ¿Cómo así que zambullirse 7 veces en el Jordán? Y sabe, empieza a decir: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellas, ¿no seré también limpio? Y se volvió, ¿qué dice la palabra? Enojado. Este hombre se enojó en gran manera. ¿Sabe? Había una lucha. Y para este hombre poder ver su milagro, ¿sabe? Él tuvo que vencer esto. Este hombre tuvo que superar ese orgullo, el yo prepotente, altivo. ¿Sabe? Este hombre tuvo que superar ese cuestionamiento tan tremendo. Pero es que estas aguas del río Jordán son sucias, son turbias. ¿Cómo yo me voy a sumergir aquí? En mi tierra no hay mejores ríos que este. Pero sabe, viene el cuestionamiento, viene el enojo, pero Dios queriendo también obrar en el hombre, en este hombre, sabe, habían criados. ¡Qué bendición! Este hombre estaba rodeado de personas de bendición. La niña esclava fue de bendición, pero hay algo aquí también, que sus siervos, los que le acompañaban, ¿sabe? Más sus criados. Este hombre estaba enojado grandemente. Pero dice en el verso 13, hubo palabras sabias, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? ¡Qué tremendo! A esas personas que han sido de bendición, que nos han impulsado a avanzar. ¿Sabe? El consejo oportuno de estos criados permitió que Naamán superara su orgullo, superara su altivez y pudiese obedecer lo que Dios le estaba mandando. Entonces Naamán escuchó el consejo. Muchas veces los seres humanos llegamos a errar porque no escuchamos el consejo. Qué bueno es poder escuchar a los jóvenes que hoy están acá, el consejo de los padres. Qué bueno es poder escuchar el consejo sabio que Dios pone en ciertas personas. Pero al hombre necio, muchas veces hay necedad en el corazón del hombre que le impide ver el milagro. Pero en esta mañana yo creo que hay hombres y mujeres que escuchan la voz de Dios, ¿sabe? Porque Dios habló por medio de estos siervos y Él escucha, razona, reflexiona, y aún en medio de su enojo, ¿sabe? Este hombre, dice en el verso 14, él entonces descendió y se zambulló. Qué tremendo, ¿verdad? Él pensaba que tenía que ser una grande hazaña para recibir sanidad. Él pensaba que tenía que hacer una grande hazaña para ser sano de su lepra. ¿Sabe? Él pensaba que con grandes cantidades de oro y plata podía conseguir el favor de Dios. Pero tan simple como zambullirse
Tan simple como sumergirse 7 veces en el Jordán era necesario para él recibir su milagro. Y dice la palabra que entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Diga conmigo, conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Sabe esto qué implica? Obediencia. Este hombre obedeció la palabra de Dios. Y cuando usted y yo obedecemos la palabra de Dios, recibimos nuestro milagro, recibimos lo que anhelamos. Y sabe, la lepra de Naamán representa el pecado nuestro, el pecado de la humanidad. Y sabe, el pecado, ese gran problema, Dios, el pecado que afecta a la humanidad, Dios ha dado una solución. Dios ha dado un único medio de salvación. Y sabe, fue mediante la muerte de Cristo en la cruz. Sabe, porque hoy nosotros entendemos que en ninguno otro hay salvación. Sabe, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales usted y yo podamos ser salvos. Había un medio para Naamán recibir sanidad. Y hoy hay un solo medio para usted y yo recibir salvación, recibir el perdón de pecado. La humanidad se ha inventado todo tipo de caminos para hallar la salvación, pero hay uno solo y tan sencillo que es recibir a Cristo en el corazón. Solo por Él somos salvos y era el único medio. Dios ha diseñado un único medio para la humanidad. ¿Sabe? Porque la lepra que estaba en el cuerpo de este hombre representa la condición del hombre pecador, la condición humana. ¿Sabe? Desde la época de Adán, la condición caída del hombre causó separación. El pecado alejó, así como la lepra en esa época, aunque en la sociedad de los sirios era posible que los leprosos estuvieran allí. Encontramos claramente la palabra que Dios daba disposiciones específicas con respecto a la lepra en Israel, que estas personas debían ser alejadas, que estas personas con esta condición debían ser separadas porque esta enfermedad era altamente contagiosa. El pecado es altamente contagioso. El pecado se ha propagado por toda la humanidad en diferentes épocas, tiempos, no respeta edad. Desde que el hombre y la mujer tienen uso de razón, Dios le da la capacidad también de entender lo bueno y lo malo. Y sabe, Dios diseñando aún desde el pecado de Adán un camino, una solución, y fue su Hijo Jesús, por el cual usted hoy y yo podemos recibir salvación, vida eterna, perdón de pecados. Y aunque la lepra causaba separación de la sociedad, de la familia, de Dios mismo, porque era considerado impuro, ahí había un acto tan sencillo que con lavarse, sumergirse en las aguas del Jordán, podía recibir ese milagro. Hoy usted y yo somos limpiados por la sangre preciosa de Jesús. Hoy la sangre preciosa de Jesús, la sangre del nuevo pacto. ¿Sabe? Hoy estamos en un tiempo nuevo que no requería, de pronto Naamán se imaginaba que tenía que sacrificar miles de holocaustos para recibir sanidad, pero tan simple como lavarse. Y él se enojó, él se molestó porque no era como él lo había pensado. Muchas veces contendemos contra Dios porque no nos salen las cosas como hemos pensado. Pero sabe, hoy es mañana decirle: Dios, tú eres soberano, tú quieres lo mejor para mí. Sabe, había algo que Dios quería enseñarle a este hombre, y era que renunciara a su orgullo, a su altivez, y también que reconociera que su milagro no había venido del varón de Dios, sino de Dios mismo. ¿Sabe? Dice la palabra
que este hombre se sumergió, verso 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne, dice la palabra, se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Y hoy creo que es mañana de sanidad. Y hoy creo que es mañana de milagro. ¿Sabe? El milagro por el cual fue Naamán a ese lugar lo obtuvo. Y yo creo también que milagros acontecen en el nombre poderoso de Jesús. Porque así como vino respuesta para este hombre, en estos tiempos Dios sigue haciendo milagros. ¿Sabe? Y este hombre, yo pensaba para mí que iba a salir a correr el varón de Dios y me iba a recibir y él iba a poner su mano en la herida, allí donde estaba la lepra, y iba a ser sanado. Y encontramos diferentes situaciones cuando Marta y María mandan a llamar a Jesús, su amigo, diciéndole: Maestro, el que amas está enfermo. Tu amigo Lázaro estaba enfermo. Y sabe, estas hermanas pensaron dentro de sí: el maestro va a venir y mi hermano va a sanar. Pero sabe, pasaron 1, 2, 3, 4 días y el maestro no vino. Porque muchas veces creemos que las cosas deben acontecer de nuestra forma o la forma como hemos proyectado. Y lo mismo pensaba Naamán, que su milagro iba a acontecer de esa manera, de la manera que él había pensado. Pero sabe que dice la palabra que después de 4 días, cuando Marta y María se enteran que Jesús estaba allí en la aldea, las dos corren. Las dos dicen la misma expresión: si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. La diferencia entre Marta y María fue que una fue con la mano de reproche y de queja, mas la otra se postra, María, y se humilla. Y sabe algo poderoso que dice Jesús, algo tremendo que le dice Jesús a sus discípulos con el milagro de Lázaro: os conviene. Era necesario que yo no fuera para que pudieran ver la gloria de Dios, parafraseando de esta manera. Entonces vemos que después de 4 días toda esperanza había muerto, pero Dios se glorificó porque el dador de vida estaba en ese lugar. ¿Sabe? Y Dios también se quería glorificar en la vida de Naamán. Y Dios también hoy se quiere glorificar en nuestras vidas. Pero vamos a decirle a Dios: Dios, actúa como tú quieres, no como yo quiero, no como yo me he proyectado. A veces insistimos en ese familiar para que cambie, y usted le dice, y usted, y esto y lo otro, y le dice: Señor, pero esto, ¿por qué no pasa? Porque no es como usted se ha proyectado, es como Dios determina. Amén. Entonces miramos cuánta necesidad había en este hombre, una necesidad interior. Dios sana, Dios quita ese orgullo, esa altivez de este hombre, y por primera vez él obedece la voz del Dios vivo y dice que se sumerge 7 veces en el Jordán. Y sabe, de pronto él se zambulló la primera vez y veía su cuerpo, su piel igual, en la misma condición. Lo hizo así la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta vez, y él seguía igual. ¡Qué tremendo! ¿Sabe? Yo veo en cada zambullida de este hombre pasos de fe. ¿Sabe? Cuando este hombre se zambullía, daba pasos para acercarlo más a su milagro. ¿Sabe? Nosotros debemos creer, avanzar. Por eso el escritor de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando usted y yo caminamos en fe, cuando usted y yo no vemos la crisis o no vemos la actitud de ese familiar, sino que vemos que Dios está sobre esa situación, ¿sabe? Ahí estamos caminando en fe. Y dice que a la séptima zambullida, dice la palabra que él hizo tal cual el varón de Dios le mandó, y dice que al levantarse, al salir del agua la 7ª vez, dice la palabra que su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Saben? Mañana la cual Dios va a restaurar. ¿Sabe? Este hombre, su
su piel fue restaurada como si fuera un bebé. ¿Sabe? Dios estaba restaurando, Dios estaba haciendo algo nuevo en Naamán. Y yo hoy creo que Dios está restaurando hogares. Dios está haciendo hoy cosas nuevas. Hoy podemos creer que Dios hace cosas nuevas en el nombre poderoso de Jesús. Porque dice la palabra que su piel quedó como la de un niño. Qué tremendo, ¿verdad? Cuánto asombro, cuánto podía este hombre dar gloria a Dios en ese momento. Y dice la palabra en el verso 15 que volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Usted y yo debemos conocer que hay un único Dios verdadero. Este hombre idólatra no dijo: ya conozco el poder de Dios, ya tú vas a entrar al grupo de mis dioses. No, este hombre reconoció que había un Dios único en toda la tierra y él reconocía: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra como el Dios de Israel. ¿Sabe? El Dios de la iglesia cristiana, milagro de Dios, al Dios vivo, al Dios verdadero, a ese debemos reconocer en esta mañana. Y este hombre, agradecido, reconocía delante de Eliseo que no había otro como el Dios todopoderoso. Y sabe, dice la palabra que este hombre estaba allí puesto delante de él, ya no como el general, ya no como este hombre altivo y orgulloso como llegó cuando tenía la lepra. ¿Sabe? Porque de una manera, ¿sabe? Cuando él llevaba consigo la lepra, ¿sabe? Había orgullo, altivez, pero cuando fue sano, ¿sabe? Pudo mostrar la humildad que había en su corazón. Y dice la palabra que él reconoció al único Dios verdadero y dice: te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. ¿Sabe? El milagro no fue con el simple hecho, y él quería dar un presente en gratitud, pero vemos que el varón de Dios no lo recibe, y aunque él le insistía, en ningún momento él quiso aceptar ese presente. Pero sabe, empieza Naamán a decirle: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¿Sabe? Yo puedo ver en Naamán un hombre nuevo, un hombre transformado, un hombre cambiado. Así como Dios también nos llama a ser hombres y mujeres cambiadas y transformadas. ¿Sabe? Hubo algo, y a diferencia del pasaje de Jesús, cuando sana a los 10 leprosos, dice que hubo solo un agradecido. Vemos que en Naamán también había esa gratitud que hubo en ese único leproso que se volvió a darle gloria a Dios. Y qué bueno es que usted y yo podamos ser agradecidos con lo que Dios ha hecho. Qué bueno es que usted y yo tengamos esa actitud de reconocer que solo por Dios hemos obtenido ese milagro. Y dice la palabra, ya para ir finalizando, entonces, dice la palabra, verso 18: en esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Amén. Yo le invito en esta mañana, usted se pueda colocar en pie. Es mañana para darle gracias a Dios. ¿Sabe? Hoy Dios quiere hacer algo nuevo en nuestra vida. Hoy Dios también quiere tocar nuestras vidas. Y así como la circunstancia de Naamán, esta lepra, esta grave enfermedad,
¿Sabe? Estaba destruyendo su carrera exitosa, estaba destruyendo su familia, su proyección. Ya él no se estaba proyectando a largo plazo porque era una enfermedad que significaba muerte. ¿Sabe? Así como Dios trajo sanidad sobre la vida de Naamán, hoy creemos que aquel que está enfermo allí en casa, aquí en esta mañana, vamos a recibir sanidad, milagros. Y aquel que quiera recibir a Jesús, que ha venido por primera vez y haya escuchado la palabra y le diga: yo quiero recibir a Jesús como mi Señor, para que sea Él limpiando mis pecados. Yo reconozco que solo por Él puedo ser salvo. Yo le invito primeramente a que me acompañe. Si hay alguna visita en esta mañana que ha venido por primera vez y quiere recibir al Señor, sabe, es mañana de salvación, es mañana de milagros, es mañana de respuesta. Y yo le invito, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, yo hoy presento la vida de tu hija en esta mañana. Padre, y yo le invito a que repita conmigo: Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Hoy sé que tú eres el único camino para ser salvo, para ser salva. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones. Hoy te pido, Dios, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te doy gracias, Dios, porque hoy soy tu hijo o tu hija en Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios y vamos a orar. Vamos a orar aquí. Todos nos vamos a disponer en esta mañana. Vamos a orar. Yo sé que usted ha venido por algo en esta mañana. Y así como Naamán se fue con su respuesta para casa, yo creo que es mañana de respuesta. Padre, gracias. Levante su mano allí. Clame en esta hora, porque sabe, el Espíritu Santo está en este lugar. El Espíritu Santo se pasea en esta mañana, aquí donde usted está. Sienta cómo el Espíritu Santo le toca en esta hora. Sienta en esta mañana cómo el Espíritu Santo está ministrando. Padre, en esta hora, Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias, Dios, en esta mañana, porque sé que tú has traído esta palabra, porque tú quieres, Señor, traer sanidad interior, porque yo sé que tú quieres traer sanidad física, Señor, en esta mañana, porque tú tienes algo nuevo para nosotros, Señor, y de la misma manera que tú restauraste la piel de Naamán, Señor, yo hoy creo, Padre de la gloria, que hay milagros, Señor, milagros acontecen, cosas nuevas acontecen en la familia, Señor, en el nombre de Jesús. Cadenas se rompen en esta mañana, Señor. Hoy, Padre, te damos gracias, Señor amado. Gracias porque creemos que hay libertad en esta hora. Toda cadena de enfermedad se quebranta. En el nombre de Jesús hay libertad, Señor. Padre, lo que usted ha iniciado, la buena obra, la perfecciona en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Y reconocemos en esta mañana que solo tú, Señor, puedes actuar sobre esta circunstancia. Solo tú, Señor, puedes intervenir en nuestras familias, en nuestros hogares, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, visita con sanidad en esta hora. Milagros en el nombre de Jesús. Cadenas se rompen en esta mañana. Invito al liderazgo. Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora, Señor. Gracias porque hay libertad en esta mañana, Señor. Mira la vida de tu hija en esta hora, Señor. Espíritu Santo, ministra. Llévate toda carga. Gracias te damos, Dios, en esta mañana. Gracias te damos, Dios, en esta mañana. Espíritu Santo, toca en esta hora. Espíritu Santo, ministra en esta hora. Padre Dios,
que hacen milagros. Dios de milagros en esta hora, Señor. Padre, en esta hora yo clamo. Padre, bueno, Señor, para que usted la gloria. Señor, dale sabiduría. Padre, hoy te pido, Señor, que tienes esa sabiduría para tomar decisiones, Señor. Padre, en esta hora, Señor, yo te pido que toques su mente, su corazón en esta hora. Espíritu Santo, toca en esta hora. Espíritu Santo, guía. Espíritu Santo, en esta mañana, tiene la buena voluntad de tu vida. Señor, gracias en esta hora por lo que tú estás haciendo, por lo que tú sigues haciendo. Aviva mi boca, Señor, en esta tiempo para tu hijo, Señor. Aviva, pero bendición en esta hora, la obra, Señor, porque hay llamado en esta hora, Señor, porque tú has llamado, Padre, al que se propone, Señor, te usa. Padre, ella, Señor, porque tú eres espíritu, Padre, venga, Señor, para adelante, Señor. Padre, que será la bendición para la voluntad. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, pone palabra de sabiduría, palabra que nos pueda dar esa Dios mío, la bendición de Dios, de la gloria, en el nombre de Jesús, en esta palabra poderosa, que fluya en esta hora, Señor, para Jesús. Padre, gracias. Padre, en esta hora creemos que hay libertad. Cadenas se rompen en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Hay libertad en esta hora, Señor, en este hogar, Señor, en esta familia. Padre, yo creo que las fuerzas del Hades no prevalecerán en su contra, Señor, en el nombre de Jesús. Y aunque el enemigo ha venido como un río, Señor, aunque el enemigo haya querido venir, Señor, para destruir y derribar, Padre, en esta hora, Señor, tú te levantas, Señor amado, y así como tú ibas delante del pueblo de Israel, Padre, abriendo, Señor, camina en el mar y ellos caminaron en seco. Padre, toda tormenta en esta hora, Señor, es quitada. Dios mío, porque tú vas delante de ellos, Señor. Y aún sus enemigos, Señor, los que se levantan, Padre, hoy, Padre, quedan en la mar. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Padre, gracias en esta hora. Gracias, Señor. Hoy oramos, Señor, por aquellos que están conectados en las redes, Señor. Hay una palabra de vida, hay una palabra de salvación, hay una palabra de liberación en esta mañana. En el nombre de Jesús, cadenas se rompen en esta mañana. Aquellos que están enfermos en las clínicas, en los hogares, hoy reciben milagros, Señor. En el nombre de Jesús, hay libertad.